Bien, vamos a seguir con nociones de biología y metabolismo, ¿sí? Porque primeramente tenemos que saber todo esto para ahondar en las enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué es la biología? La biología es una rama de las ciencias naturales, ¿bien? Que estudia ¿qué? Las leyes de la vida, como sus funciones, su clasificación, los fósiles, las estructuras de la célula, también estudia la botánica de las plantas, la zoología en los animales. ¿Qué más? Las formas morfológicas, la genética, ¿sí? Entonces tenemos diferentes características de los seres vivos. Bien, tenemos la teoría celular. Los seres vivos entonces están compuestos por unidades que se llaman células. Bien, las células entonces, ¿qué son? Es la parte más simple de la materia viva, capaz de realizar todas aquellas actividades necesarias para la vida. Sin células uno no puede vivir, el cuerpo muere. ¿Bien? Luego tenemos el metabolismo. El metabolismo, ¿qué hace? Comprende reacciones químicas esenciales para la reparación de las células, para la nutrición y para su cimiento. ¿Bien? Luego tenemos la homeostasis, ¿bien? Que es la tendencia de los organismos a mantener un medio interno constante. ¿Bien? Después de eso pasamos a lo que es el movimiento, que sería la capacidad de respuesta. ¿Respuesta a qué? A cambios internos o externos. Luego seguimos con el crecimiento. ¿Bien? Después tenemos la reproducción. Luego tenemos lo hereditario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo organismo que hay sobre la Tierra posee un sistema genético, ¿sí? Que sería el ADN. ¿Bien? Y cada uno tiene un ADN que le es característico, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la adaptación, ¿sí? Que es lo que permite a uno sobrevivir en un mundo que está constantemente cambiando. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a los niveles de organización de la vida, ¿sí? Tenemos los niveles químicos, que es el nivel de organización más simple, que abarca ¿qué? Las partículas básicas de toda la materia, los átomos y las combinaciones, que serían las moléculas, ¿sí? Luego tenemos lo que es un átomo. Disculpen que tengo que aceptar a los compañeros. Ahí. Bien. Luego tenemos lo que son los átomos. Los átomos es la estructura más pequeña de un elemento químico, ¿sí? Y aún conserva, ¿qué? Sus propiedades características. Estoy viendo en el PDF que puse de un bicho y es de un dicho elemento. Perdón. Error de tipeo.
Bien, con respecto a las moléculas, es una estructura grande que da lugar a qué? A esas micromoléculas. Dentro de una molécula hay micromoléculas que tienen proteínas y polisacáridos. Bien, no la vamos a hacer muy complicada, no vamos a estudiar bien lo que es una molécula, ni tampoco profundizar en lo que es una célula. ¿Sí? Solo lo básico. Bien. Luego tenemos las células. Las células están formadas ¿por qué? Por un núcleo, ¿sí? Por el citoplasma, por una membrana celular y por los organoides. ¿Bien? ¿Sí? Como dije antes, es fundamental las células para la vida. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el tejido celular. ¿Sí? O, ¿qué sucede acá? Las células de igual o distintos tipos se agrupan y forman tejidos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Estos a su vez también están organizados en estructuras funcionales, a la que nosotros llamamos órganos. Tenemos el estómago, el corazón, ¿qué más tenemos? El cerebro, el hígado, el riñón. Bien, luego seguimos con el nivel de sistemas de órganos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de tejidos y órganos que forman un aparato o sistema. Puede ser el aparato respiratorio, el nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio. ¿Bien? Entonces, cuando estos funcionan todos juntos, ¿qué pasa? Integran el organismo pluricelular complejo, ¿sí? Que lo definimos nosotros como individuo, persona humana. ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo que es el metabolismo. Es el conjunto entonces de reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células de un organismo vivo. ¿Bien? Lo cual transforman energías, conservan identidad y se reproducen. Bien. Tenemos lo que es el catabolismo y el anabolismo. El anabolismo es un conjunto de reacciones de síntesis necesarias para el crecimiento de esas nuevas células y también para mantener los tejidos. ¿Sí? Y luego tenemos el catabolismo, que implica que la degradación de las moléculas químicas en sustancias más sencillas. ¿Sí? Con respecto a las moléculas químicas complejas, hablamos de los lípidos, las proteínas, los glúcidos. Y estas sustancias más sencillas serían el dióxido de carbono, la urea, el ácido acetílico, ¿sí? Entonces, cuando ambos procesos, tanto el anabolismo como el catabolismo, están equilibrados, se dice que el organismo se encuentra en un equilibrio dinámico. Bien, luego tenemos las fuentes de energías metabólicas.
Entonces, dice que en el organismo vivo no puede ni crear ni destruir energía, solo la puede transformar. ¿Sí? Y que todos los organismos vivos obtenemos energía ¿de qué? Del sol. Bien, luego tenemos el metabolismo de los alimentos, que ahí incluimos las proteínas. ¿Sí? Están compuestas entonces estas proteínas por 20 aminoácidos esenciales, ¿bien? Que se obtienen luego de que uno hace la digestión después de comer ciertos alimentos, ¿sí? Y estos son hidratos de carbono, elementos nutritivos de reserva, vínculos de transporte, catalizadores, ¿qué más? Y creo que me falta uno, elementos contráctiles. Entonces, los hidratos de carbono se absorben en el aparato digestivo en forma de azúcares, ¿sí? Mayormente glucosa, y es el principal combustible de la mayoría de los organismos vivos. ¿Qué sucede? La glucosa no la utilizamos para la producción de energía. Esta, al contrario, se almacena en forma de glucógeno. ¿Dónde? En el hígado y en los músculos. Entonces, cuando esta reserva abunda, la glucosa se convierte en grasa. ¿Y qué sucede? Se depositan en los tejidos adiposos. Y ahí entramos las mujeres, que empezamos a decir, tengo celulitis. ¿Sí? Me salieron celulitis, no sé por qué. Acá tienen la explicación. Luego tenemos las grasas. ¿Qué sucede? En la digestión se transforma mediante ¿qué? Una síntesis en triglicéridos, ¿sí? Y están compuestas de colesterol y también de fosfolípidos, ¿sí? También tenemos las vitaminas. ¿Cómo uno consigue vitaminas para el cuerpo? Les pregunto. Con el alimento. Con el alimento. Principalmente con el alimento. Principalmente con el alimento. El sol también. La Bien, luz solar. Bien, bien, bien. perfecto. Entonces, principalmente luz solar, dijimos, y alimentos. Entonces, las vitaminas son esenciales ¿para qué? Para estimular ese metabolismo de hidratos de carbono, de grasas en el organismo, ¿sí? Y estas vitaminas se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. Bien, por ejemplo, las liposolubles tenemos a la vitamina A, a la vitamina D, la vitamina E y, perdón, la vitamina K, ¿sí? Que son esas vitaminas que no se pueden disolver en agua, ¿sí? Por eso, mayormente las ingerimos con la grasa de ciertos alimentos. La podemos encontrar en el huevo, en la leche, en los pescados, en la manteca, ¿bien? Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubles, que son las del grupo B. La del grupo B, B1, B2, B3, y luego tenemos la vitamina C. Bien, estas, al contrario de las liposolubles, se disuelven fácilmente en agua y se pierde cuando uno al alimento lo
cocina. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede acá? El organismo nuestro tiene una capacidad muy limitada para almacenar este tipo de vitaminas hidrosolubles. ¿Bien? Entonces, no se recomienda que se ingiera demasiado diariamente. ¿Bien? Luego vamos a pasar a las nociones de anatofisiología, que ahí entrarían todos los sistemas. ¿Sí? Comenzamos por el sistema respiratorio. Entonces, la respiración es la función mediante la cual uno inspira oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, tenemos tracto respiratorio superior, que va fosas nasales, boca, cavidad nasal, garganta, laringe, epiglotis. Después también tenemos las amígdalas y los adenoides. ¿Bien? Entonces dijimos que la faringe, que sería la garganta, es el conducto para el paso del aire y los alimentos y líquidos. ¿Sí? Luego tenemos la laringe, que es donde se contienen las cuerdas vocales y también permite la respiración y el habla. ¿Bien? También tenemos el epiglotis, que es el cartílago que está localizado en la garganta detrás de la lengua. ¿Sí? Entonces, cuando este está en reposo, el aire puede pasar a la laringe y luego a los pulmones. ¿Bien? Y las amígdalas y adenoides están localizadas en la parte posterior y lateral de la boca. ¿Sí? Luego tenemos el tracto respiratorio inferior, que tenemos tráquea, pulmones, bronquios, que están dentro de los pulmones, y pleura. ¿Sí? La tráquea viene desde la garganta, llega a los pulmones y esta se divide en dos, ¿sí? Para ir a un pulmón derecho y un izquierdo. ¿Bien? Los bronquios, también obviamente existe derecho y izquierdo, ¿sí? Y estos son los que se ramifican dentro de los pulmones. ¿Bien? Tenemos el pulmón, la tráquea, salen los bronquios o bronquiolos, y esos bronquiolos luego también se subdividen y forman como un arbolito, le decimos nosotros, que terminan siendo alvéolos. ¿Bien? Tenemos los pulmones, que es donde se genera ese intercambio de gases, y luego tenemos la pleura, que es la membrana que recubre esos pulmones. ¿Bien? La respiración. La respiración, como les había comentado antes, consiste en qué? En tomar oxígeno, el oxígeno obviamente lo tomamos desde el aire, y luego desprendemos el dióxido de carbono. Bien, todo esto se produce
en las células y tienen 3 fases. La primera es el intercambio en los pulmones. La segunda es el transporte de gases. Y luego tenemos la respiración de las células y de los tejidos. ¿Sí? Entonces, cuando uno inspira, el aire entra a los pulmones. Y en la expiración, el aire es arrojado al exterior, afuera. ¿Sí? Entonces, cuando el aire llega a esos alvéolos que era, ¿se acuerdan que teníamos los bronquiolos dentro del pulmón que luego se subdividían y llegaban a los alvéolos? Entonces, cuando el aire llega a los alvéolos, el oxígeno atraviesa ¿qué? Esas paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. ¿Bien? Entonces, el dióxido de carbono que traía la sangre pasa al aire que alveolar, porque vuelve a través de esas paredes alveolares. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué sucede? La sangre se enriquece de oxígeno. Bien, se enriquece de oxígeno y le quita dióxido de carbono. Y a eso lo llamamos hemiostasis. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vienen o se fueron? Janet se fue. Bueno. Luego tenemos la respiración de las células. Las células toman el oxígeno que lleva la sangre para ese proceso de oxidación celular. Bien, así que no solo nosotros respiramos, sino que las células también lo hacen. ¿Sí? Simple, eso quiero que sepan, nada más del sistema respiratorio. Luego pasamos a lo que es el sistema o aparato circulatorio. ¿Sí? Sabemos que la sangre conduce los nutrientes y el oxígeno a las células. Y sin olvidarnos que también recoge esos desechos metabólicos que se eliminan a través de los riñones, ¿sí? Por la orina. También se eliminan a través del aire exhalado en los pulmones. ¿Sí? La sangre circula por todo nuestro organismo a través de este sistema circulatorio, que está formado por el corazón, los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, la sangre es el tejido líquido que está compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Sí? Estas, a su vez, forman el plasma sanguíneo. ¿Bien? Y contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Bien? El plasma sanguíneo es, digamos, la partecita que queda líquida de la sangre. ¿Sí? Si uno haría un análisis de sangre y vos lo dejás reposar, ¿sí? Ellos dividen glóbulos rojos, glóbulos blancos, y queda una partecita semitransparente o amarillenta que sería el plasma sanguíneo. ¿Bien? Los glóbulos rojos, que también los llamamos eritrocitos o hematíes, se encargan de ¿qué? De esa distribución del oxígeno. ¿Sí? En cambio, los glóbulos blancos, o también leucocitos, tienen como función ¿qué? La parte inmunológica.
¿sí? Ellos se encargan de la limpieza y la defensa. Bien. Las plaquetas, en cambio, ¿sirve para qué? Para hemorragias, evitar hemorragias y para taponar las heridas. ¿Sí? La sangre, además de eso, también tiene otras funciones, como el transporte de hormonas producidas por el sistema endocrino y también las moléculas sencillas que se obtienen de la digestión de alimentos. Bien, así que transporte esas dos cosas también. También retira sustancias de desechos hacia riñones. Luego tenemos lo que son las arterias. No, pero esto lo voy a dejar para después. Arterias y venas, o sea, sabemos que el sistema circulatorio tenemos arterias y venas, ¿sí? Pero como ya se lo explico en la próxima clase, si llegamos, sí, creo que sí, de hipertensión arterial, se los dejo para esa. Bien, igual vamos a hacer, sabemos que las arterias son vasos sanguíneos elásticos y aportan sangre oxigenada a los órganos del cuerpo, ¿sí? Y no olvidarse que del corazón salen dos arterias. Tenemos la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Bien? En cambio, las venas son vasos más delgaditos y son menos elásticos que ellos ¿qué hacen? Recogen la sangre y la devuelven al corazón y desembocan en las aurículas. ¿Bien? Tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? El corazón. Sabemos que el corazón está constituido por 4 cavidades. ¿Sí? Tenemos, es un órgano que mayormente decimos que es del tamaño de un puño intermedio, ¿no? Si hay una persona que tiene unas manos muy grandes, depende. Está ubicado ¿dónde? En el centro del pecho, entre los pulmones, y está sobre el diafragma. ¿Bien? Entonces, el corazón tiene dos movimientos, el de diástole y el de sístole. ¿Sí? Entonces, la contracción la llamamos sístole y la dilatación la llamamos diástole. Solo eso. Como les comenté anteriormente, todo esto lo tengo en hipertensión arterial muy bien explicado y ahí se van a dar cuenta. Entonces, solo quiero que sepa que tienen dos movimientos del corazón. La sístole, que sería la contracción, y la diástole, que sería la dilatación. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el sistema linfático. El sistema linfático está formado ¿por qué? Por el plasma sanguíneo y por esos glóbulos blancos. ¿Sí? En realidad, en la parte de la sangre que se escapa o sobra de esos capilares sanguíneos, ¿qué sucede? Estos son porosos. ¿Sí? Y también decimos que el sistema linfático tiene formas de rosario. ¿Por qué? Porque tiene muchas válvulas. ¿Bien?
Entonces, el sistema linfático tiene también muchos ganglios, que mayormente se notan ¿dónde? En el cuello, en las axilas, en la ingle. ¿Bien? ¿Por qué se inflaman los ganglios? ¿Alguien sabe por qué se inflaman los ganglios? ¿Por alguna infección? Por infecciones bacterianas o virósicas. Bien, perfecto. Luego tenemos los órganos de los sentidos, ¿sí? Con respecto al sentido de la visión, el ojo está constituido por córnea, por conjuntiva, por cristalino, el cuerpo ciliar, vasos sanguíneos, ¿qué más? Retina, nervio óptico, el iris, mucho, ¿sí? ¿Cuál es la función del ojo? Es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en impulsos nerviosos. Bien, estos impulsos nerviosos se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. ¿Sí? Entonces, el globo ocular es una estructura esférica, más o menos de 2,5 centímetros de diámetro, y en la parte exterior se compone de 3 capas de tejido. La capa media uvea, después tenemos la esclerótica, que tiene una función de ¿qué? De protección. ¿Sí? Y tenemos la capa más interna, que sería la retina. ¿Bien? Con respecto a las estructuras protectoras, tenemos las cejas, tenemos las pestañas, tenemos las glándulas lagrimales, ¿qué más? El párpado superior, el párpado inferior y también las conjuntivas. ¿Sí? Bien, luego tenemos la audición. Bien, el oído es el responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. No sé si alguna vez le ha pasado que tenían mucho dolor de oído y se sentían mareados. ¿Sí? Y ahí tenemos el oído interno, el oído medio y el oído externo. ¿Sí? Podemos decir, entonces, tiene miles de huesitos, pero lo más importante es, obviamente, la oreja, el canal auditivo, el tímpano, ¿sí? De ahí sigue el oído medio, el oído interno, que sería donde comienza el caracolito, y también tenemos las trompas de Eustaquio. ¿Sí? Con respecto al sentido del tacto, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos diferentes terminaciones nerviosas en la piel. ¿Sí? A eso lo llamamos receptores del tacto. ¿Sí? Después tenemos el sentido del gusto, que lo hacemos con nuestra lengua. Tenemos casi 10 millones de papilas gustativas. ¿Bien? Que están distribuidas ¿dónde? En la cara superior de la lengua. Y después tenemos lo que es el sentido del olfato, que obviamente ahí está la nariz, que tiene nervios olfativos y es el principal
órgano del olfato. ¿Bien? Luego seguimos con lo que es el sistema nervioso. Tanto los movimientos voluntarios y los reflejos, uno lo hace consciente o inconscientemente. ¿Sí? Entonces, todos esos procesos psíquicos son producidos y determinados por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso entonces desempeña funciones motoras, sensoriales, de integración, asociada con diversas actividades mentales, y algunos procesos están controlados por el cerebro, como la memoria, el lenguaje, la escritura, perdón, y las respuestas emocionales. ¿Sí? Entonces, este sistema es el coordinador de todas esas funciones conscientes e inconscientes. ¿Sí? Y tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central realiza que las más altas funciones, ¿sí? Comprende que el cerebro, la médula espinal, las protuberancias, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Sí? Y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios. ¿Sí? Nervios raquídeo y nervios craneales. Y también por las neuronas. Este entonces es el que coordina, integra y regula nuestros órganos internos, ¿sí? Por respuestas inconscientes. Porque yo no le digo al pulmón, ay, ahora tenés que hacer el intercambio, por favor, para que yo pueda respirar. Es inconsciente. ¿Bien? Entonces, los nervios conducen esa información hasta el sistema nervioso central y desde ahí hacia el sistema periférico, que son los músculos voluntarios. ¿Sí? Entonces, perdón, las neuronas son unidades estructurales y funcionales del tejido nervioso. ¿Sí? Entonces, las neuronas cumplen la función de recibir información e integrarla y de enviar señales a otros tipos de células. ¿A través de qué? De contactos simpáticos. ¿Sí? Entonces, de este cuerpo neuronal emergen las llamadas dendritas. ¿Sí? Las dendritas conducen impulsos hacia el cuerpo celular. ¿Sí? El axón también es el encargado de la conducción de impulsos desde el cuerpo neuronal hasta las células. ¿Sí? Quédense tranquilos que yo les estoy armando un PowerPoint para que ustedes lo tengan, que va a estar subido al campus, de los sistemas y lo entiendan. ¿Sí? Bien. Entonces, al otro lado de las dendritas tenemos los axónicas, perdón. ¿Sí? Entonces, en estas dendritas existen sustancias
receptoras que interactúan con los neurotransmisores, ¿sí? Liberados desde el axón. Los nervios, dijimos que son fibras nerviosas con vainas de células gliales que las recubren. Estos nervios, entonces, ¿qué hacen? Conducen esos impulsos al sistema nervioso central. ¿Sí? También dijimos que tenemos actos reflejos, que es esa respuesta automática rápida que da el sistema nervioso a esos cambios de medio. ¿Sí? Dijimos que son involuntarias y coordinan también en la médula espinal sin la intervención del cerebro. Bien, los actos voluntarios son todos aquellos actos conscientes que uno los puede manejar. Y tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? El sistema nervioso simpático es aquel sistema que prepara el organismo para una urgencia. Y el sistema nervioso parasimpático se relaciona con las actividades funcionales que se produce cuando uno está tranquilo y en silencio. ¿Bien? Luego tenemos las meninges, que tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertas por membranas o meninges. ¿Sí? Y son tres. Tenemos la dura madre, la pía madre y la aracnoide. ¿Bien? Sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido ¿por qué? Por las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas son las que secretan la hormona que llevan al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y estas hormonas son secretadas por la hipófisis. ¿Sí? A su vez, la hipófisis está controlada por estas hormonas secretadas en el cerebro por el hipotálamo. Y las glándulas exócrinas, secretan sustancias en áreas determinadas a través de conductos, como son las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. ¿Bien? Entonces, dijimos que las glándulas endocrinas secretan hormonas. ¿Pero qué son las hormonas? ¿Sí? Las hormonas son sustancias químicas que produce el cuerpo y actúa como mensajeros para coordinar distintas funciones. ¿Bien? También dijimos que el sistema nervioso está compuesto por la hipófisis. La hipófisis recibe el nombre de glándula maestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque controla todas esas funciones de las otras glándulas endócrinas. Este está unido al hipotálamo por medio de ¿qué? De fibras nerviosas. Y secretan también hormonas
como la de la tiroides, las que estimulan las glándulas adrenales. Bien. También células de la piel conductoras de pigmentos. Y luego tenemos el hipotálamo, que está localizado obviamente en el cerebro y secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula hipófisis. ¿Sí? También controlan ¿qué? El sueño, el apetito, la temperatura, la presión sanguínea, el balance de agua. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el cuerpo pineal, que interviene en el ritmo del sueño-vigilia. ¿Bien? Luego tenemos las glándulas paratiroides, ¿sí? Que son, digamos, 7 y reciben, cuando aumenta los niveles esos de calcio en la sangre, secretan ¿qué? Paratormona, PTH, paratormona. Bien, vamos a terminar rápido con esto. Luego tenemos el timo, que es, ahí maduran ¿qué? Los linfocitos T, bien, que combaten infecciones. Luego tenemos las gónadas, que serían los testículos, que secretan testosterona, estimulan la producción de esperma y otros tipos de caracteres masculinos. Y las mujeres, ovarios, que secretan estrógeno y también progesterona. ¿Sí? Luego tenemos las glándulas suprarrenales, que esta tiene dos partes. La corteza adrenal, que son las que secretan hormonas corticosteroides, ¿sí? Como sería el cortisol, y estas actúan en el metabolismo corporal. Y después tenemos la médula adrenal, que esta secreta dos hormonas, la noradrenalina y la adrenalina. Bien. Con respecto al aparato urinario, el aparato urinario está compuesto por, obviamente, los riñones, que son 2, por las arterias renales, por los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra y por las venas renales. Bien. Entonces, el aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina. ¿Sí? Entonces, este trabaja en conjunto ¿con quién? Con el aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos eliminan al exterior desechos del organismo. Bien, entonces desde los riñones, la orina pasa por los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena hasta que uno pueda orinar. Después de almacenarse entonces en la vejiga, la orina pasa a los conductos, la uretra, hasta el exterior del organismo. ¿Bien?
Entonces, dijimos que los riñones son importantes para mantener ese balance de líquidos y también para mantener los niveles de sal. ¿Sí? También dentro de las funciones que tiene el riñón es la regulación de la presión arterial. ¿Bien? Y también producen o estimulan, mejor dicho, la producción de glóbulos rojos. ¿Bien? Luego tenemos el aparato digestivo. El aparato digestivo tiene como objetivo, su función es la transformación de las moléculas de los alimentos en sustancias simples y está constituido ¿por qué? Por un tubo llamado tubo digestivo y por glándulas asociadas a este tubo y a ciertas glándulas anexas. Entonces, la digestión comienza por la boca, ¿sí? Entonces, cuando uno deglute, el bolo pasa ¿por qué? Por la faringe y se dirige hacia el estómago. ¿Bien? Entonces, ese bolo alimenticio continúa por el estómago. ¿Y a dónde ingresa? Al intestino delgado. ¿Sí? Luego de eso, obviamente el intestino delgado está constituido ¿por qué? Por el duodeno, por el yeyuno y el ilio. ¿Sí? Luego de ahí pasa al intestino grueso. ¿Bien? Para terminar, ¿dónde? En el recto. Y luego ser expulsado por el ano. ¿Bien? Bien, luego tenemos esas glándulas anexas que es el hígado y el páncreas. Entonces, en el hígado, las vías biliares son las vías excretoras del hígado. Entonces, dentro de ella, la bilis es conducida ¿a dónde? Al duodeno a través de esos conductos coleocodos, ¿sí? Y desembocan ¿dónde? En el páncreas. Y el páncreas, entonces, es una glándula que está relacionada con el duodeno, ¿sí? Por eso son importantes estas para digerir los alimentos. Bien, quedan 2 minutos, vamos a terminar. Aparato locomotor. Dentro del aparato locomotor tenemos el sistema osteomioarticular, ¿sí? Entonces, el sistema está compuesto por más de 200 huesos, más de 100 articulaciones y más de 650 músculos que actúan todos coordinados, ¿sí? Entonces, los huesos y los cartílagos forman el esqueleto. Luego tenemos las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son esas zonas de unión entre los huesos, ¿sí? Los músculos. Tenemos diferentes tipos de músculos. Tenemos músculo liso, músculo cardíaco, que es el del corazón, que es involuntario, y luego tenemos músculo estriado o esquelético, ¿sí? Muy complicado. Igualmente no llegué a terminarle, pero le estoy armando más simple, mucho más con mis palabras.
un PowerPoint que se lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana al campus. Y también agregué un par de cositas más que van a seguir luego de lo que veamos ahora para que ustedes ya lo tengan, ya lo vayan viendo. Así que, bueno, les mando un saludo y por favor les pido a aquellos que no hicieron el examen por el motivo que fuere, se comuniquen conmigo al privado. ¿Bien? Les mando un saludo a todos. Que tengan una excelente semana. Adiós, Gracias, igualmente. igualmente. Saludos a todos. Gracias.